y que el Señor les guarde, el Señor les proteja y el Señor cuide su andar. En su levantar, en tu acostarte, en tu entrar, en tu salir y en todo momento de tu vida. Hoy iniciamos una nueva serie que se llama La Revelación de Dios. Hemos titulado esta serie así. Diga conmigo, La Revelación de Dios. Y vamos a estar desde hoy y los próximos 3 domingos hablando sobre este tema, sobre el tema de la revelación de Dios. Y hemos tomado como versículo lema para esta serie el que está en Romanos capítulo 1, versículo 20. Romanos capítulo 1, versículo 20, que dice: porque las cosas invisibles de Él, las cosas invisibles de Dios, las cosas invisibles como su eterno poder, las cosas invisibles como su divinidad, se ven claramente desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que somos inexcusables. Las cosas invisibles de Dios se ven a través de las cosas que Dios realizó. Y debemos entender que Dios se ha venido revelando paulatinamente al mundo. Dios se ha venido mostrando y Dios ha venido enseñándonos a nosotros quién es Él, quién es Dios. Todos los días, escúcheme bien, todos los días de la vida, todos los días de la humanidad, todos los días de la creación, sin fallar y sin faltar un solo día, Dios se ha venido revelando a la creación en general, a todo el mundo en general y a cada uno de nosotros en particular. No estoy de acuerdo y no estaré de acuerdo con aquellos que clasifican el periodo intertestamentario como el periodo del silencio de Dios. No creo, y la Biblia estoy seguro que así lo confirma, y ahorita lo veremos, que Dios nunca ha estado en silencio. La Biblia dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Así es que cada día Dios se revela a nosotros. Cada día Dios nos habla a cada uno de nosotros. Cada día Dios nos muestra su camino. Dios nos muestra su voluntad. Dios muestra su querer. Dios muestra sus decretos, sus mandamientos, sus estatutos a cada uno de nosotros. No hay un solo día desde el momento de la creación en que Dios no le haya hablado al ser humano. Las escrituras, por ejemplo, son el mensaje de Dios y están escritas por personas en su propio idioma, en su propio concepto cultural, según fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu guió, acompañó, sustentó en el proceso de selección y de transcripción de las mismas escrituras en la forma como nos ha llegado. Por lo tanto, creemos y estamos seguros, somos conscientes y afirmamos que la Biblia es la palabra de Dios, que es confiable y autoritativa. De tal forma, mis hermanos, que Dios permanentemente se ha revelado, paulatinamente, de acuerdo a la capacidad intelectual del ser humano y del avance del ser humano, se ha revelado a Dios. Creemos, firmemente creemos que la Biblia está compuesta por 39 libros en el Antiguo Testamento y por 27 libros en el Nuevo Testamento. Es la palabra de Dios, es la palabra escrita de Dios. El Antiguo Testamento creemos que es el registro de los actos salvíficos de Dios con y por y para Israel, y de su propósito también redentor para todo el mundo, mostrando desde antiguo el propósito de Dios para ti, para mí y para las naciones del nuevo mundo, las naciones ajenas a Israel. Esta Biblia contiene un número de profecías,
muchas de las cuales ya se han cumplido en el transcurso del Antiguo, así como también en el transcurso del Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento, por su parte, revela claramente a Dios en la persona de Jesucristo, a quien Dios envió para ser el Salvador del mundo, pero también envió para establecer su iglesia. Una obra que parece ser, o no se sabe realmente, pero pareciera ser que para los antiguos fue un misterio develado, fue un misterio que no lograron percibir, o de pronto Dios no les permitió hablar sobre este misterio. La Biblia afirma que Dios se revela al hombre a través de su creación. Dios se revela al ser humano a través de la naturaleza. Y esta revelación de Dios, con base en lo que vemos, con base en lo que observamos, con base en lo material, lo hemos llamado la revelación general de Dios. Pero en su estado caído, el ser humano ha malinterpretado esta revelación divina. Tanto así que se puede encontrar y podemos leer en la historia que el ser humano, al buscar a Dios en la naturaleza, lo ha confundido con la naturaleza misma. En vez de reconocer a un único Dios creador, le ha atribuido deidad a la creación misma. Entonces ha adorado a los astros, ha adorado al sol, ha adorado a la luna, a las estrellas, o incluso a los elementos de la tierra, a los árboles, a las rocas, a los ríos, a las aguas. U otra forma en que el ser humano se ha confundido buscando entender a Dios es inventando dioses relacionados solo con una parte de la creación y no con toda la creación, como una muestra fehaciente de la revelación de Dios hacia el ser humano. Bien dice el Salmo 19 en el versículo 1: los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. En cualquier momento del día que nosotros levantemos nuestra mirada al cielo, allí en los cielos nos estarán hablando de la obra de Dios, nos estarán anunciando la obra de las manos de Dios. Si lo miramos en el día y vemos el sol resplandeciente, Él nos está anunciando la obra de Dios. Si en las noches miramos la luna en cualquiera de sus fases, ella nos está anunciando, nos está instruyendo sobre la gloria de Dios y lo que Dios ha hecho en su trabajo creativo. Al ver la inmensidad del cosmos, al descubrir las leyes del movimiento, por ejemplo, del movimiento gravitacional, al ver la majestuosidad de los cuerpos celestes, al ver el exacto orden y posición que ocupan en la inmensidad del espacio cada uno de los planetas, el ser humano tiene que ver la mano de Dios en ello. Segundo de Pedro, capítulo 3, versículo 5, dice que algunos ignoran de manera voluntaria la obra de un creador. Sin embargo, a pesar de que toda la creación y hasta nuestro propio organismo, nuestro propio cuerpo, grita a voz en cuello, casi que ensordecedoramente, la obra de Dios, muchos voluntariamente pretenden cerrar los ojos ante tanta majestuosidad, ante tanta maravillas. Algunos piensan que cada hallazgo científico pone en jaque a la revelación bíblica. Algunos piensan que la ciencia va en contra de la revelación bíblica, va en contra de lo que está escrito en las Escrituras, de lo que está escrito en la Biblia. Pero déjenme decirle que es todo lo contrario.
Las investigaciones científicas lo que hacen es afirmar y confirmar que lo que está escrito en las Escrituras es así. Es confiable y por ende las Escrituras entonces tienen autoridad. El ser humano ha encontrado claramente desde un microscopio hasta un telescopio poderoso que escudriña las partes más lejanas del cosmos, la obra de Dios. Al ver el diseño del ADN, la máquina biológica a nivel molecular más sofisticada, o al mirar un organismo unicelular, el más simple como una ameba, el ser humano inevitablemente debe concluir que esto no puede formarse al azar. Como se ha dicho muchas veces y por muchos científicos, se necesita más fe para ser incrédulo que para ser un creyente. Los elementos inorgánicos no pueden formar al azar máquinas celulares con capacidad de alimentarse, con capacidad de crecer, con capacidad de autorreplicarse. Esto no puede ocurrir por el azar. Por eso, Dios dio al ser humano una revelación especial. Ya no solamente su revelación general, ahora Dios avanza todavía mucho más y se revela al hombre de una forma especial. Y esta forma especial es dada a través de las Sagradas Escrituras, para que nosotros pudiésemos conocer quién es Él. El centro de las Escrituras ahora es el Señor Jesús. Las Escrituras son las que dan testimonio de Cristo, como está escrito en Juan capítulo 5, versículo 39. Sin embargo, a pesar de todas estas evidencias y de todos estos actos reveladores de Dios, de sí mismo, para con la humanidad, para con su creación, todavía hay necios en su corazón que dicen: no hay Dios. Como lo escribió el salmista en el Salmo 53, versículo 1, cuando dice: dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Así es que nuevamente el hombre no conoce a un Dios creador en este aspecto. El hombre se aleja de un Dios creador en este aspecto. El hombre da la espalda a este Dios creador. Lamentablemente, esto sigue ocurriendo hoy en las escuelas y en los libros de ciencia, donde temas como por ejemplo la teoría de la evolución no se enseñan como una simple teoría, sino como un hecho real, como un hecho científicamente demostrado, cuando está muy lejos de estar científicamente demostrado. Sin embargo, en contraposición, el libro de Job y los Salmos nos enseñan que la ciencia y la teología están más íntimamente relacionadas de lo que muchos de nosotros pensamos. Cuando Isaac Newton quiso postular su teoría sobre la ley gravitacional, ya Job había hablado de ella. Cuando los científicos quisieron hablar sobre la redondez de la Tierra, ya Isaías había hablado de ella. Y así ha ocurrido con muchos eventos científicos en los cuales las ciencias, en lugar de levantarse en contra de las Escrituras, lo que han hecho apoyar que lo que está escrito e inspirado por Dios es cierto. Dios se ha revelado al hombre en diferentes etapas, mis hermanos. La revelación de Dios comenzó al principio de los tiempos, con la obra maravillosa de la creación del mundo. Y tuvo un segundo momento fundamental en la manifestación de Dios como creador a los primeros hombres.
Cuando estos primeros hombres pecaron y con su pecado rompieron su relación con Dios, Dios no interrumpió el proceso de revelación. Dios siguió revelándose a una humanidad caída. Al contrario de lo que podríase pensar, Dios anunció entonces, con ocasión de la caída, Dios anunció la salvación de toda la humanidad. Dios ha venido revelándose por etapas. A medida que transcurría el tiempo, Dios, llevado de su amor ágape, de su amor incondicional, de ese amor reconciliatorio con su creación, reconciliatorio con y por los hombres, Dios estableció sucesivas alianzas y sucesivos pactos. Lo hizo con Noé, lo hizo con Abraham, lo hizo con Isaac, lo hizo con Jacob, lo hizo con José, lo ha hecho contigo y lo ha hecho conmigo. Y ha sellado estos pactos definitivamente, no solamente con Israel, no solamente con la iglesia, no solamente con su pueblo, sino individualmente con cada uno de nosotros. Guiados por Moisés, los israelitas prometieron a Dios cumplir su ley. Cumplieron a Dios adorarlo como el único Dios, y Dios prometió protegerlos de sus enemigos y darle una tierra propia donde pudieran crecer, donde pudieran desarrollarse como nación, donde pudieran tener honor nacional. Y efectivamente cumplió esa promesa. Durante largo tiempo, Dios fue formando a su pueblo en la esperanza de la salvación. Y lo fue formando, enviando mensajeros que anunciaran sus palabras, que anunciaran sus promesas, pero que también anunciaran sus juicios, tipificados o personalizados en los profetas. Finalmente, cuando se cumplió el tiempo previsto, Dios ahora se revela a toda la humanidad en la persona de Jesús, su Hijo, el Mesías, el Salvador. Jesús, entonces, es la suprema revelación de Dios. Lo que quisieron ver otros ojos, lo que quisieron vivir otras vidas, ahora lo vemos tú y yo, y lo vivimos tú y yo, mirando hacia el Salvador, mirando hacia el Mesías, mirando hacia la persona de Jesús. Así es que, mis hermanos, debemos entender que Dios nunca ha guardado silencio. Dios nunca ha dejado de revelarse. Dios nunca ha dejado de hablarte. Dios nunca ha dejado de hablarme. Más bien, en muchos tiempos, en muchas épocas de nuestras vidas y de la historia de la humanidad, el hombre ha decidido no escuchar a Dios, guardar silencio para con Dios, aun cuando Dios nos sigue hablando, se sigue revelando y sigue gritando a la humanidad entera. Cuando Dios estaba a punto de destruir a Sodoma y a Gomorra, Él no pudo ocultar esto a Abraham. El Señor se autocuestionaba preguntándose, ¿le ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? Dios no oculta la visión que Él tiene para nuestras vidas. Más aún, para su iglesia tampoco la oculta. Jesús dijo, no hay nada encubierto que no llegue a revelarse. No hay nada escondido que no llegue a conocerse. Lucas capítulo 12, versículo 2. Entonces, no hay duda que Dios quiere, ha hecho y permanentemente revela su visión a cada uno de nosotros en particular y a toda la humanidad en general. Si esto es así, entonces lo único que puede suceder es que yo no quiero recibir la revelación de Dios. Yo no quiero darme por enterado de esa manifestación de Dios. ¿Y por qué entonces no se recibe la revelación de Dios? Por falta de comunión.
por buscar una relación light, una relación débil, una relación temporal con el Señor, por mirar a Dios como un bombero, como un apagafuego, de que lo buscamos en el momento en que tenemos el problema, pero una vez ese problema se ha solucionado, nos olvidamos de Él y nos olvidamos de lo que Él nos ha dicho y de su revelación. Porque tenemos pecados ocultos, porque despreciamos la obra del Espíritu Santo, porque no le damos lugar al Señor en nuestras vidas, en nuestras actividades y en nuestro diario de vivir, porque atendemos lo urgente que nos demanda el mundo y no lo fundamental, lo vital, lo importante que Dios nos ofrece. Así le dijo Jesús a Marta cuando la veía afanada, tribulada y perturbada por muchas cosas y por muchos quehaceres domésticos. Pero María había escogido la mejor parte. Había escogido escuchar, entender y aprender de la revelación de Dios. Qué buen ejemplo nos da María. ¿Somos nosotros como María o somos nosotros como Marta? Dios se está revelando día a día a tu vida y a mi vida. Cada mañana son nuevas sus misericordias. Podríamos parafrasear este versículo diciendo que cada día son nuevas las revelaciones que Dios hace de Él a tu vida y a mi vida. Que Dios te bendiga.